La oscura historia de un pueblo en México. Hace mucho tiempo un pequeño pueblo en México llamado San Miguel de los Suspiros. A simple vista, parecía un lugar tranquilo y apacible, rodeado de exuberante vegetación y de una población amable y acogedora. Sin embargo, bajo esa apariencia idílica, se escondían oscuros secretos y leyendas de terror que hacían temblar a los visitantes más valientes. La historia del pueblo se remontaba a varios siglos atrás, cuando los primeros colonos españoles llegaron a la región y fundaron un asentamiento en la zona. Pronto se corrió la voz de que algo extraño sucedía en ese lugar, pues los habitantes del poblado empezaron a experimentar extraños fenómenos paranormales. Se decía que se escuchaban suspiros y lamentos en las noches, y que las luces se encendían y apagaban solas en las casas. Con el paso del tiempo, los sucesos se volvieron cada vez más violentos. Se hablaba de personas que desaparecían misteriosamente, y de cuerpos que aparecían mutilados en los bosques cercanos. La gente empezó a sentir miedo y a evitar el lugar, pero los habitantes de San Miguel de los Suspiros se negaban a abandonar sus hogares, convencidos de que podrían hacer frente a los espíritus malignos que habitaban el pueblo. La leyenda más famosa del lugar habla de una mujer llamada Ana, que vivía en una vieja casona en el centro del pueblo. Se decía que Ana estaba maldita y que su alma estaba poseída por un demonio que la hacía cometer actos terribles. Se cuenta que en las noches de luna llena, Ana salía de su casa y recorría las calles del pueblo, buscando a su próxima víctima. Se decía que si la veías, tu destino estaba sellado, y que no había nada que pudieras hacer para escapar de ella. A medida que pasaban los años, la situación en San Miguel de los Suspiros se volvía cada vez más tensa. Los habitantes vivían con el miedo constante de ser atacados por los espíritus malignos que se habían adueñado del lugar. Muchos de ellos decidieron abandonar el pueblo y buscar refugio en otros lugares, pero otros se quedaron, convencidos de que podían luchar contra el mal que los acechaba. Hoy en día, San Miguel de los Suspiros es un lugar abandonado y en ruinas. Las leyendas y los rumores de terror han quedado grabados en la memoria de sus antiguos habitantes, y se dice que aún se pueden escuchar suspiros y lamentos en las noches de luna llena. Los pocos valientes que se han aventurado a visitar el lugar hablan de una sensación de opresión y de miedo que les hace querer huir de allí lo antes posible. La historia de terror de San Miguel de los Suspiros no acaba ahí. Además de los espíritus malignos y la leyenda de Ana, se cuenta que en el pueblo había un cementerio antiguo que estaba abandonado y oculto en el bosque. Se decía que allí se enterraban a los difuntos en fosas comunes y que muchos de ellos eran víctimas de enfermedades contagiosas. Algunos habitantes del pueblo aseguraban haber visto sombras y figuras extrañas merodeando por el cementerio en las noches de luna llena. Además, se decía que en las tumbas más antiguas se podían encontrar símbolos y escrituras en lenguas antiguas que nadie podría descifrar. Con el tiempo, el cementerio fue sellado y olvidado por las autoridades locales, pero muchos creen que las almas de los difuntos aún siguen vagando por el lugar, buscando venganza por haber sido olvidados y abandonados. Pero la historia más aterradora de San Miguel de los Suspiros ocurrió hace apenas unos años. En el centro del pueblo se encontraba una vieja iglesia que había sido construida en la época colonial. Un día, sin previo aviso, la iglesia comenzó a derrumbarse, y en su interior se encontraron los restos de una decena de personas que habían sido enterradas vivas. Según se cuenta, las personas habían sido acusadas de brujería y de estar poseídas por demonios, y habían sido encerradas en la iglesia para ser exorcizadas. Sin embargo, al no obtener resultados, los habitantes del pueblo decidieron sellar la entrada de la iglesia con las personas dentro, condenándolas a una muerte lenta y dolorosa. Desde entonces, la iglesia ha sido abandonada y se dice que aún se pueden escuchar los gritos y lamentos de las personas que murieron ahí atrapadas en su interior. San Miguel de los Suspiros es un lugar donde el terror y la muerte han dejado su huella indeleble. Aunque el pueblo ha sido abandonado y olvidado por muchas personas, su historia sigue viva en la memoria de quienes alguna vez se atrevieron a visitarlo.